su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. A tus pies, Jesús. La, 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 la. Buenas noches, bendiciones. Hemos llegado a nuestro tercer mes del año, así como predicaba el pastor el domingo. Llegamos al tercer round y sabemos que Dios es el que pelea por nosotros. Estamos agradecidos con Él. Ahí donde está usted, agradezca al Señor por lo que Él ha hecho, pero también dele gracias por lo que Él está haciendo, porque seguro que Él está haciendo cosas. Y dele gracias también por lo que Él hará, ahí donde estás. El día de hoy quisiera compartir un consejo, una reflexión y que podamos meditar en la palabra a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo hoy en nuestro mundo. Y quisiera que para ello buscáramos en nuestras Biblias Efesios 5, 15 al 17. Ese va a ser nuestro texto base del día de hoy. Lo voy a leer en dos versiones. Dice en la NBI: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En la versión PDT, que me gusta mucho, dice: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender
¿cuál es la voluntad del Señor? Bueno, este pasaje, aquí hay unos apuntes que el apóstol Pablo está dando a los efesios y les está mostrando algo de carácter urgente. Ellos deben hacer algo urgente, ya que su época, en esa época que él estaba escribiendo, los días eran malos. En la otra versión nos está diciendo, había una época llena de maldad. Y eso me hace pensar en el día de hoy. Como iglesia deberíamos tener el mismo sentido de urgencia en lo que tenemos que hacer, porque nuestros días son igualmente difíciles. Y por ser unos días difíciles, unos días también cargados de maldad, unos días malos, no podemos desenfocarnos, no podemos perder nuestra ruta hacia donde Dios quiere que vayamos. A través de la palabra de Dios, quisiera introducir, podemos ver que el mundo en el que vivimos es un mundo que está en tinieblas, un mundo que está lleno de maldad. A raíz del pecado se desencadenó la maldad en el mundo, el enemigo anda en el mundo y vemos que el mundo cada vez está en una decadencia moral y espiritual. Es un mundo que está enfermo emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente. Usted sabe todas las enfermedades que hay, emocionales, los virus, las bacterias, todo esto. Vivimos en un mundo herido. Se levantan los hijos contra los padres, se levantan los padres contra los hijos, de una manera que uno no le cabe en la cabeza lo que uno puede ver a veces. Vemos que un ser humano lastima a otro sin importarle, ya sea porque quiere tener la razón, ya sea por poder, ya sea por intolerancia. Y eso es algo que vemos constantemente en nuestra época. Estamos en una sociedad violenta. En la historia de la humanidad siempre ha habido guerras. Usted se pone a ver desde que comenzó la humanidad hasta hoy, en 2022. Sabemos que año tras año no ha habido guerras. No ha habido un tiempo que haya paz absoluta. ¿Sabe por qué? Porque siempre ha existido y siempre existirá en el corazón de los seres humanos, sin Cristo, el egoísmo, el robar, el ser injusto uno con otro. Siempre existirán en los gobiernos, cualquier gobierno, los índices de corrupción. No importa de qué lado está, políticamente hablando. La palabra nos habla de esto. Esta es una radiografía de nuestro mundo. Mire, los 2 últimos siglos, hablando más o menos de 1900 para acá, cuando el ser humano más ha tenido avances en la tecnología, en la ciencia, en las telecomunicaciones y todo esto, pareciera que más se oscureciera todo, más maldad, más tinieblas, que los días fueran más malos. Si usted puede recordar 2 guerras mundiales en estos tiempos, en estos siglos para acá, más de 80 millones de personas muertas. Usted sabe el holocausto nazi que dejó 6 millones de judíos muertos. Hace pocos años vimos cómo se usó un arma de destrucción masiva contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica que lanzó Estados Unidos hacia ellos. Un tema que está muy en boga aquí en Colombia y a nivel mundial, el aborto. Yo no sé si usted sabía que el aborto desde los años 80, que más o menos se comenzó a aprobar el aborto en el mundo, han habido más de 1.600 millones de muertes de niños indefensos que no pueden reclamar sus derechos de vivir. Y esos son los reportados. Los no reportados podría aumentar la cifra. Eso es como si hoy
desapareciera de un día para otro la población de China. Es un mundo que anda en maldad. Son días malos. Mucho se ha hablado durante estos 2 años de la pandemia del coronavirus, pero en este siglo se vivió la pandemia mundial de la gripe española, que dejó aproximadamente 100 millones de muertos, de víctimas, o sea, 16 veces más que el COVID. ¿Qué decir de otros virus como el VIH? 32 millones de muertos. O enfermedades como el cáncer y en las enfermedades cardiovasculares, que en el año 2020 fueron las enfermedades más mortales y lo seguirán siendo seguramente. Actualmente, mis hermanos, va terminando la época de la pandemia actual con todos sus estragos a nivel político, económico, social, emocional, porque muchos fueron afectados durante estos 2 años de encierro y todo esto. Y cuando pensamos que estaba terminando y ya iban a llegar días buenos a nivel mundial, llega al mundo un ambiente de guerra, donde están involucrados no solamente el país de Rusia y Ucrania, sino muchas naciones a nivel mundial. Vemos hoy alrededor del mundo mucha gente asustada, atemorizada durante estos tiempos, mucha gente buscando información y desinformación, porque hoy abunda eso. En las redes hay cosas que si la opinión del conflicto hacia una cosa, hacia otro lado, que cuántas armas tiene Rusia, que cuántas armas tiene Ucrania, que quién tiene la razón, Vladimir Putin o Zelensky y la OTAN. Bueno, tantas cosas que uno ve hoy en este momento, y todo esto, esta cantidad de información lo que hace es generar más ansiedad y hace generar más estrés en la población mundial. Porque sí, claro, es inminente un conflicto bastante complejo y que podría llegar a una escala mundial, sí. Y yo aquí no estoy diciendo que sea mal informarnos, porque hay que informarnos. Ojalá usted sea sabio cuando busque la información. Yo personalmente me gusta ver noticias nacionales, medios estadounidenses, medios europeos y de otras partes, para tener una cosmovisión, aún medios independientes, para poder entender un poquito lo que está pasando en nuestro mundo. Pero sabe, con la información hay que saberla manejar, porque o si no nos vamos a volver locos, porque hay mucha y de todo tipo. Ante este panorama, donde no quisiera profundizar más y seguir ahondando, podríamos decir que hemos vivido días malos y que hoy seguimos viviendo, así como el apóstol Pablo lo dijo en nuestro texto base, tiempos donde hay maldad. Como cristianos, como hijos de Dios, no podemos perder el enfoque, como le decía ahora, en estos días donde abunda la maldad. Entonces, en estos días malos, ¿qué hacemos? Ese es el tema de hoy. ¿Qué hacemos? Y tomando nuestro texto base de Efesios 5, 15 al 17, la primera cosa que vemos en este pasaje está en el versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. La primera cosa, mira cómo andas. En estos días malos, mira cómo andas. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios en la luz o estás andando como en tinieblas? Es mucho más que venir a la iglesia, es mucho más de tener un rótulo que diga soy cristiano, es mucho más que poner lindos mensajes en las redes sociales acerca de Dios, es mucho más que eso. En los versículos anteriores comenzando el capítulo 5, vemos que
antes de que Pablo les diga tengan cuidado de su manera de vivir, él les está hablando de cómo vivir y cómo no vivir como hijos de Dios. Y luego ahí sí refuerza lo que estamos hablando. Mira cómo andas. Quiero que leamos Efesios 5, del 1 al 12. Y usted siga la palabra porque la palabra nos habla por sí sola. Así que sean imitadores de Dios. ¿Cómo vivir? Siendo imitadores de Dios. Pues ustedes son hijos amados. Sigan el camino del amor. ¿Cómo vivir? Siguiendo el camino del amor. ¿Lo está siguiendo? Así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Ustedes son su pueblo santo. ¿Quieres saber cómo vivir? Mira cómo andas. Pues tú eres pueblo santo. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir, aquí es cómo no vivir, cómo no andar. Entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. ¿Cómo no vivir? Pues mire, tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien, den gracias a Dios, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí. En otra versión menciona la avaricia. Aquí lo dice, el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque esto es como adorar a un Dios falso. Esto se vuelve idolatría. En otra versión lo menciona así. Y continúa el pasaje diciendo, no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, y aquí sí concluye, él dice, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Así debemos vivir. La luz trae bondad, justicia, verdad en abundancia. Traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. No participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad. Más bien desenmascárelos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esta gente hace a escondidas. Y ahí es cuando les dice, miren cómo andan. Quiero decirte, mi hermano, hoy que no se te pegue la maldad de nuestra época. Que no se te pegue lo malo que está pasando hoy alrededor. Una época donde sale a flote aquella naturaleza pecaminosa de los seres humanos con las iras, con los odios, con los rencores el uno al otro. Y esto no solamente lo estamos viendo allá en Rusia y Ucrania, eso lo vemos desde el interior de los hogares, desde el interior de las familias ocurren este tipo de cosas. Mira cómo andas. Muchos de los que hablan están en contra de la guerra y protestan en contra de eso, que no se debe invadir un país a otro y todo esto. Andan en guerra en su casa, andan en guerra con el vecino, andan en guerra y odiándose y siendo intolerantes unos con otros. Cuidado, mira cómo andas. El versículo 15 dice también, no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. En otras palabras, vivir como sabios, no como necios. Aquí él está haciendo un contraste en quienes actúan de manera sabia, o sea, aquellos que andan en la luz, con aquellos que son necios, que andan en tinieblas. En otras palabras, él se está refiriendo a eso. Y usted ya había el listado que citamos en los versículos anteriores. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás caminando hoy tu vida en medio de estos días malos? Aunque Pablo no estaba citando exactamente un pasaje de la Biblia en particular para hablar de cómo es vivir como sabio y cómo es vivir como necio, si leemos el libro de Proverbios,
se lo recomiendo, o el libro de la sabiduría, podremos entender muchos de los comportamientos que acompañan al hombre sabio. Ese hombre que es prudente, ese hombre que piensa antes de actuar. ¿Y cómo es el hombre necio? Que también llama en Proverbios durante todo el libro, el hombre insensato, el hombre falta de cordura, el iracundo, el imprudente. En otras palabras, si tú lees Proverbios a la luz de la revelación de Jesús y de la iglesia, te das cuenta que el hombre sabio es como aquel hombre que vive en el espíritu, y el hombre necio es aquel que vive como en la carne. Yo le invito y lo desafío para que se lea un proverbio diario. Son 31, usted se puede leer uno diario. Seguramente vas a ser más sabio. Seguramente vas a aprender a pensar y a vivir como un hijo de Dios en sabiduría. Proverbios 12, 15 y 16 dice: el necio cree que lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos. El necio se enfurece fácilmente, pero el prudente se mantiene sereno cuando lo insultan. El prudente se mantiene sereno cuando lo insultan. Y en el libro usted podrá ver muchos ejemplos de lo que es vivir en sabiduría y de lo que es vivir en necedad. Jesús mismo, al finalizar su sermón del monte, Él dijo: el que escucha todas estas palabras que yo les he dicho y las hace, le compararé a un hombre sabio. Y usted sabe ahí cuando habla de la casa sobre la roca. Pero el que escucha estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa en la arena. En otras palabras, mis hermanos, mira cómo andas. Ponle acción a tu fe. No solamente seas, según lo que vemos que Jesús nos está hablando aquí, no solamente seas oidor de los que oyen solamente, sino hacedor de la palabra. Existen muchos oidores hoy en día que se escriben cosas bonitas, hasta ponen cosas bonitas en sus estados de WhatsApp, en sus redes sociales, pero les falta llevarlo a la acción. Mira cómo andas, vive tu fe en Jesús, y más cuando los días son malos. Quiero darle un ejemplo. Vivir su fe en Jesús es no hablar tanto del amor, sino amar. No hablar tanto y poner mensajes bonitos del perdón, sino perdonar. No hablar tanto de que debemos ayudemos a Ucrania, ayudemos a los colombianos o ayudemos a esto, no, sino más bien ayudar a otros. No hablar tanto, sino hacer más. Y ese ayudar a otros es ayudar a otros sin importar su estrato social, sin importar su nivel educativo, sin importar su raza. Eso es llevar a cabo nuestra fe, llevar nuestra fe a las acciones. ¿Cómo andas en medio de estos días malos? La primera cosa que debemos hacer. La segunda, según este pasaje, voy a leerlo en dos versiones para recordarlo. Efesios 5:16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. La segunda cosa es, aprovecha bien el tiempo. En medio de estos días malos, aprovecha bien el tiempo. Dígale a alguien que tenga a su lado, dígale, aprovecha bien el tiempo. Y si no tiene a nadie al lado, pues digas esto mismo, aprovecha bien el tiempo. Hijo de Dios, no pierdas el tiempo. Haz lo que tienes que hacer. En estos tiempos tan convulsionados, no te pongas a pelear con otros por lo que opinan, por lo que piensan respecto a las diferentes problemáticas que hay en nuestro mundo. Cada persona tiene derecho a opinar.
Y una opinión es una opinión. Mire, una opinión puede cambiar de un día a otro. En los años 30, el partido nazi era un partido político que tenía muchos adeptos, tenía buenos ideales y era respetado por muchas naciones. Muchos recomendaban que el partido nazi debería gobernar algunos países, ese sistema que tenían ellos. Pero bueno, usted ya sabe lo que pasó más adelante cuando Hitler entró y lideró este partido y en lo que se convirtió, en una guerra mundial. Todo cambia en estos temas. Un día están de un lado, otro día están de otro lado, un día son amigos de unos, otro día son enemigos de otros, y a veces nosotros estamos metidos en las opiniones acerca de estas cosas. Pero ¿sabe una cosa, hijo de Dios? No pierda el tiempo en esto, porque lo único que no cambia es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, esa siempre será la misma. Nuestro Dios, Él nunca cambia. Muchos cristianos e hijos de Dios, cuando llegan a este tipo de situaciones con connotación política, las cuales seguirán llegando en nuestro mundo. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos en vísperas de elecciones y en elecciones se mueven demasiadas cosas, se pone candente el ambiente, muchos se ponen a pelear por los partidos políticos, por los candidatos, que este es cristiano, que este no es cristiano, pero que este es cristiano, pero vea el mal ejemplo que da, pero esto, pero lo otro. Y duran horas y horas en discusiones que a nada conducen. Porque si con eso se solucionan los problemas de nuestro país, pues excelente, pero eso no soluciona. Y antes terminamos divididos aún entre nosotros muchas veces. He visto familias separadas y enfurecidas unas con otras por política. A veces terminamos fomentando más odio en medio de nosotros cuando estamos perdiendo el tiempo en esto. Estos momentos es cuando más bien deberíamos estar orando y clamando a Dios por nuestro país. Estos son momentos que más bien deberíamos estar, independientemente de usted, que usted tenga una preferencia u otra preferencia política, unámonos en lo que nos une, que es Cristo, que es el reino de los cielos, que es un reino que permanece para siempre. ¿Qué tal si en estos días malos aprovecháramos el tiempo para orar, interceder, clamar por nuestra nación, clamar por el mundo, por las cosas y acontecimientos mundiales? Quiero decirle algo, mi hermano, con mucho amor. Los que hoy en estos tiempos están realmente conectados con el Espíritu y están en la frecuencia del Espíritu, en sintonía con lo que está pasando y con Dios, saben que estos son tiempos que debe orar más. Estos son tiempos que debe interceder más. Estos son tiempos que debe meterse más en la palabra, pedir dirección y misericordia de parte de Dios para nuestro mundo. Si usted está conectado con el Espíritu, usted está aprovechando el tiempo en esto y no se está poniendo en cosas que realmente no lo van a llevar a ningún lado o no nos van a llevar a ningún lado bueno. Estos días pasaba y escuchaba la conversación de dos personas que hablaban cómo solucionar los problemas del mundo a nivel económico, político, y hablaban cosas tan buenas con sus palabras que yo me acerqué y yo les dije, irónicamente, molestando, tengo confianza con ellos, les dije: ¿sabe que yo voy a votar por ustedes? Ustedes deberían ser los próximos presidentes de Colombia. Tal vez ustedes lo harían mejor que los que están en este momento. Lo dije irónicamente porque sé que yo no tengo el conocimiento y una cosa es uno mirar desde acá abajo, a veces no puede gobernar ni su propia vida, ahora gobernar un país, y un país como el nuestro y como muchas de las naciones donde Dios te ha puesto, los que nos ven de otros lados. Póngase la mano en el corazón. Yo le invito a que hoy usted se ponga la mano en el corazón, mi hermano. Se lo digo con mucho amor.
A veces hablamos mucho, pero oramos poco. Vivimos discutiendo y usando vanas palabrerías de una cosa, de la otra, opiniones, y nos distraemos y perdemos el tiempo en cosas que para nada producen. Y cuidado, porque cuando nos quedamos enfrascados, perdiendo el tiempo, cuando estamos viviendo días malos, donde abunda la maldad, terminamos llenándonos de miedo, de temor, perdiendo la fe. Y hasta nuestro mismo lenguaje comienza a cambiar y se vuelve un lenguaje del mundo, un lenguaje de desesperanza, un lenguaje sin Dios, en vez de tener el lenguaje del cielo, la alabanza, la adoración, el lenguaje de la palabra. Estos días mi niño de 7 años, Juanes, llegó a la casa y escuché que estaba hablando que sus amigos de su curso primero de primaria estaban hablando que si los colombianos, ¿por quién iban? ¿Por Rusia o por Ucrania? Él en su mentalidad de niño estaba pensando en eso y él decía, bueno, yo creo que voy por Rusia, oh no, mejor por Ucrania. Bueno, él no sabía ni qué decir. Yo le dije a mi hijo, le dije, mi amor, esto no es un partido de fútbol, ni un juego. Eso es algo donde están muriendo personas, niños, se están viendo afectadas familias, están muriendo soldados de Ucrania, pero también de Rusia. Y no solamente en ese conflicto, bueno, hay una humanidad que está muriendo sin Jesús. Nosotros como hijos de Dios, más que estar a favor de una cosa o de otra, nosotros estamos a favor y vamos por la paz. Oramos por la iglesia en estos lugares donde hay conflicto, para que Dios los proteja, para que Dios les permite llevar el mensaje del evangelio en estos momentos tan sensibles, que Dios guarde a sus hijos. Oramos por los líderes mundiales, para que Dios los guíe en medio de estos conflictos y tomen decisiones acertadas. Oramos para que no se siga derramando sangre con gente que no tiene nada que ver en esos conflictos e intereses que a veces se mueven, que son más complejos de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros no sabemos mucho realmente de las cosas que pasan. Quiero leerle 1 Timoteo 2, del 1 al 5. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Mire que no está diciendo por unos o por otros, no, por todos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. No importa el partido político. Aquí no está hablando de partidos políticos. De hecho, cuando estaba hablando en este momento Pablo a Timoteo, estaba el Imperio Romano, que años más tarde asesinó a Pablo. Pero aún así, mire lo que está diciendo Pablo de parte de Dios. Ora por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Yo le invito para que usted comparta. Si quiere compartir algo en redes sociales, comparta 1 Timoteo 2, del 1 al 5. Compártalo. Yo aquí estaba leyéndolo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Comparta esto, porque esto es lo que dice la palabra. Eso es aprovechar el tiempo. En vez de estar hablando cosas que no tienen sentido y que en algún momento
antes dividen. Aprovecha bien el tiempo y no lo pierdas en lo que no edifica. En estos días malos, iglesia, no pierdas el enfoque. ¿Cuántos dicen amén ahí donde está? Hay una tercera cosa, y con esta voy cerrando. Está en Efesios 5:17 de nuestro pasaje base. Voy a leérselo en la versión PDT y en la NTV. Dice: no sean tontos. En otra dice: no sean insensatos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. En la NTV dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La tercera cosa es: busca la voluntad de Dios en medio de estos tiempos malos, en medio de estos días donde hay maldad. Yo no sé si usted se ha preguntado desde que usted se levanta y en su oración le ha dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En tu andar diario, quisiera que se preguntara hoy: ¿estás preocupado por andar, caminar en la voluntad de Dios constantemente? Señor, yo quiero caminar, que cada paso que yo dé, que cada cosa que yo haga sea de tu agrado. ¿O solamente te preocupas cuando alguien te dice: vea usted, ¿no que usted es cristiano? Y usted está tomando y usted dice: ay, verdad que sí, me estoy emborrachando. O está tratando mal a alguien y alguien le dice: ¿usted no que es cristiano? Ah, ahora sí me preocupo. Uy, verdad, yo estoy actuando mal. No. Toma tus decisiones confiando en tus habilidades y en tu experiencia, o consultas con Dios y constantemente en tu camino estás observando que tu caminar sea en la voluntad de Dios. Pide su dirección. Es muy importante pensar en esto porque es lo que el apóstol Pablo les está diciendo: la voluntad del Señor. En estos días malos, en esta época llena de maldad, le voy a decir lo que dice la palabra, no lo que digo yo. No seas tonto. También me lo está diciendo a mí: no seas tonto. No seas insensato. No actúes sin pensar. Busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Grábese eso, mi hermano. Busca la voluntad de Dios, y lo repito. Quiero terminar con dos textos más que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. La parte A dice: la voluntad de Dios es que sean santificados. Busca la santidad. Apártate y conságrate para Dios y aléjate del pecado y de todo aquello que te aparta de Él. Eso es lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea en medio de estos tiempos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mire lo que el Señor quiere: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que la humanidad, no importa si es colombiano, peruano, paraguayo, si es ruso, si es ucraniano, si es chino, si es estadounidense, no importa, que la humanidad se arrepienta. Él no quiere que perezcan eternamente, sino que conozcan a Jesús, que lleguen a Jesús. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que tú lleves a Jesús donde quiera que vayas. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Y cuando digo predica a tiempo y afuera de tiempo, no me estoy refiriendo solamente a palabras, sino también tú predicas con tu vida y le muestras al mundo quién vive en ti.
El mundo necesita conocer a Dios y tú eres su imagen. Tú eres la luz de Dios en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad de estos días malos. Medita en la palabra. 3 cosas que nos enseña hoy la palabra a través de esto, de esta enseñanza. Número 1, mira cómo andas. Mira cómo andas. ¿Estás viviendo como un sabio, la sabiduría de Dios, o estás viviendo como un necio? Número 2, aprovecha bien el tiempo. ¿Estás aprovechando bien el tiempo en lo que realmente edifica, en lo que realmente Dios quiere que te enfoques? ¿O estás pasando horas y horas y horas discutiendo, tratando de solucionar el mundo, cuando ni tú ni yo tenemos el poder de hacerlo? Número 3, busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. No seas tonto, Dewi. No seas insensato. Busca la voluntad de Dios y procura caminar en ella todo el tiempo. No importa lo que pase en el mundo, no importan las corrientes de maldad que vemos, que son evidentes, como le mencionaba al principio, aún a través de los siglos, y en estos últimos 2 como que ha sido bastante notorio muchas cosas tremendas que han ocurrido. Vamos a orar ahí donde estás. Señor Dios Todopoderoso, en medio de estos tiempos, Señor, en medio de estos días malos, en medio de un mundo donde habita la maldad, una época cargada de lo malo, los corazones de los seres humanos, tal como en la época de Pablo, hoy tú nos sigues diciendo en tu palabra, nos sigues enseñando a través de tu palabra, que no perdamos el tiempo, Señor, que no olvidemos seguir viviendo y andando como hijos tuyos, Señor, buscando y caminando en tu voluntad. Muéstranos el camino que debemos seguir, muéstranos la senda que debemos seguir, y que no sigamos los engaños del mundo ni los engaños del enemigo, mucho menos sigamos los impulsos de nuestra naturaleza carnal, sino que tu Espíritu nos guíe y nos dirija. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas. Bendice, Señor, cada familia, a cada hogar, a cada persona que hoy se conecta con nosotros. Guárdales del mal, protégeles, Señor. Oramos, Señor, por los conflictos mundiales. Oramos, Señor, por nuestra Colombia. Y si tú eres de otra nación y estás escuchando, ora por tu nación. En vez de estar criticando todo lo que se hace y hablando mal, creo que hacemos mejor siguiendo el consejo de la palabra, que es orar. Oramos por nuestra nación, bendecimos nuestra nación. Solo tú sabes, Dios soberano, qué es lo que tienes para nuestro país, pero oramos a ti para que tu reino se establezca, para que tú intervengas, Señor, en nuestra nación. Oramos y clamamos y tocamos las puertas del cielo para que tú vengas, Señor, no solamente a nuestra nación, no solamente a los países que están en guerra, sino a nuestra casa, que tal vez anda en guerras, en conflictos, unos con los otros. Trae tu paz, Señor, ayúdanos, porque si queremos paz, la paz comienza desde el corazón, la paz que tú das, Señor, y que podemos llevar a los que están alrededor nuestro, comenzando por los de nuestra casa, nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de ti, como leíamos al principio de este texto, ser imitadores de Dios. Muchas gracias, Señor.
Sellamos esta palabra hoy en las vidas, en los corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Así como las plantas consejo y una requieren meditación de la palabra para el día de hoy. Seguramente dentro de 8 días haremos una continuación de este mismo pasaje, porque hay más cosas que el Señor nos habla en medio de estos días malos. Dios los bendiga, bendiciones, seguimos conectados, puedes venir a la iglesia, puedes seguir conectado también a través de las redes sociales. Bendiciones, chao. Así como las plantas requieren cuidado para florecer sobre las inclemencias del clima, nuestro matrimonio debe tener cuidados para florecer en medio de las inclemencias de un mundo sin Dios. El Ministerio de Familias le invita a nuestra primera reunión presencial de parejas. ¿Cómo florecer tu matrimonio? El viernes 25 de marzo a las 7 de la noche. No necesitas reserva. Te esperamos. Así como las plantas requieren